Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Dios bendiga también a nuestro hermano Oscar, ¿verdad? Que toma bien, hermano, de parte del Señor, ¿verdad? Que yo lea la Escritura en esta tarde, esperando en el Señor, que ya le pidieron al Señor, ¿verdad? Que sea Él. Aquí no es uno, hermanos, el que hace las cosas, sino por el Espíritu de nuestro Dios. Así que voy a invitar, hermanos, a que se pongan en pie, en el nombre del Señor Jesús, y búsquense en el libro de Mateo, capítulo 7 y verso 15 al 20. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Un texto, hermano, bien conocido. Amén, hermano. Pero que en esta tarde, hermanos, con ayuda del Señor vamos a meditar en este consejo que fueron palabras del Señor Jesús. Y dice en el nombre del Señor Jesús, pues dice que todo lo que se haga, sea de hecho, sea de palabra, hay que hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Así que en el nombre de Jesús dice así: guardaos de los fariseos, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Amén, hermano. ¿Por qué razón, hermanos, tendría el Señor Jesús que decir estas palabras? Comparar al hombre, hermanos, con el árbol, el bueno y el malo. Pues dice que el árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno puede dar malos frutos. Entonces, Jesús, hermanos, dándole a sus discípulos y a todos los que le seguían, cómo se podía distinguir los que verdaderamente eran de Él. Porque mucha gente seguía al Señor Jesús. Así es. Grandes multitudes iban detrás del Señor Jesús, pero no todos creían en Él. No todos andaban con intenciones de darle honra, sino, hermanos, buscaban maneras como deshonrarlo, cómo hacerle daño. Y el Señor les dice que por su fruto los iban a conocer. ¿Quiénes eran de Él y quiénes no eran de Él? Pues hoy en día, hermanos, vemos que muchos afirman ser hijos de Dios. Y todos nosotros también afirmamos ser hijos de Dios. Pero, hermano, ¿en qué se conoce que somos hijos de Dios? ¿Y en qué se conoce el que no es hijo de Dios? Pues Jesús dijo: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo no puede dar buenos frutos, sino que da frutos malos. Entonces, bonito, hermano, se ve la forma, andar con una Biblia bajo el brazo, puede representar que ese es un cristiano, es un hijo de Dios. Pero ¿será eso, hermanos, lo que da testimonio, lo que da aprobación que sí es un hijo de Dios, es una hija de Dios, es un seguidor del Señor? Jesús dijo: y en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se amen unos a otros.
En eso van a conocer que son mis discípulos. Así es. Entonces, hermanos, vemos allí que no es lo que la persona representa, no es lo que la persona, hermanos, muestra, porque ya lo dijo el Señor. Miren cómo dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjense bien, el Señor, conociendo los corazones de cada uno de aquellos que le seguían, andaba mucha gente, habían fariseos, habían saduceos y ¿qué más? Escribas, que lo seguían. Hombres bien presentados, quizás de corbata. Aquí no dice la escritura, hermanos, pero quizás hasta con corbata, bien presentados, bien bonitos. Pero esto era lo que verdaderamente testificaba que sí eran hijos de Dios, que sí eran seguidores del Señor. Entonces, por los frutos, dice, los conoceréis. Dice que, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cuál es aquel, hermano, que siendo hijo de Dios, hija de Dios, va a dar un mal testimonio? Cuando habla de fruto, hermano, significa testimonio, conducta. Buena conducta. Su buena conducta o mala conducta. Y eso da a conocer quién es. Esos son los frutos. ¿Quién es quién es esa persona? ¿Quién es ese hermano, esa hermana que dice que es hijo de Dios? Que se conoce. El hijo de Dios, hermanos, es alguien que ama de corazón. Y cuando se ama de corazón, hermanos, perdona las ofensas de su hermano. No guarda rencor. No busca venganza cuando le hacen algo que no es correcto. Cuando le ofenden, no busca venganza. ¿Qué otras características podemos ver, hermanos, en el que verdaderamente es hijo de Dios? Es humilde. Es humilde. Dice que el apóstol Pedro, hermanos, cuando negó al Señor, dice que estaba él calentándose en cierto lugar cuando el Señor fue entregado para ser sacrificado. Y él decía, este verdaderamente ha andado con él. Este seguidor de Jesús, decían, ha andado con él. No, decía el apóstol, no he andado con él. Ni lo conozco, dijo en una ocasión. Pero ¿cómo lo descubrieron? Hasta en su forma de hablar dijeron, no, si es que has andado con él. Tu forma de hablar te descubre que has andado con él. Mire, hermano, es que se conoce el Hijo de Dios, se conoce la hija de Dios, se conoce aquel que sirve verdaderamente de corazón al Señor, ¿verdad? Sí, aquel que lo sigue con amor, aquel que lo sigue, hermano, con un propósito de alcanzar la salvación. Se conoce en su forma de conducirse. Si es joven, no hay malicia. Es honesta, es honesto. Y si es un mayor, un viejo como lo soy yo, hermanos, también se conoce si es hijo de Dios. Porque hoy en este tiempo en que estamos, hermanos, los que no son seguidores del Señor Jesús, los que no son convertidos, hermanos, no hay edades. No hay edades para distinguir que es una mala persona. Viejos y jóvenes. Toda edad es verdad. Entonces, pero el Hijo de Dios, hermanos, se distingue. Dijo Jesús en una ocasión que una luz no se pone debajo de la mesa o debajo de la cama, sino, hermanos, en un lugar alto, para que alumbre a todos. Y dijo el Señor, y vosotros sois la luz del mundo.
Mire, hermano, qué bonito, ¿verdad? Cuando dice, este sí es hijo de Dios, esta sí es hija de Dios. Sí, otro testifica. Mire qué bonito cuando lo exaltan, pero no por la forma de vestir, no la forma que por lo que representa, sino por las actitudes, por la conducta, el comportamiento, el respeto hacia los demás. Eso es lo que hace valer. Y eso, hermano, es lo que nos identifica a nosotros que sí somos hijos del verdadero Dios y la vida eterna. Y ese es el Señor Jesús. Ese es nuestro Maestro. Él es el que nos ha dejado, hermanos, promesas de vida eterna. Pero para eso, dijo el Señor, hermanos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dijo el Señor, hermanos. Si en verdad me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos del Señor? Que nos amemos. Dice, hermanos, que los mandamientos del Señor es uno de los más grandes de todos los mandamientos del Señor, hermanos, es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Entonces, eso, hermanos, es guardar los mandamientos del Señor. Como dijo el apóstol Pablo, hermanos, ¿de qué me sirve? Dijo, que yo reparta todos mis bienes a los pobres. Y si no tengo amor, nada soy delante de Dios. Entonces, hermanos, como hay quien dice, ¿verdad? Que el darle a otro, el repartir con otro, eso es verdaderamente el amor a lo que Dios se refiere. La palabra de Dios, hermanos, no se refiere en cosas materiales, sino en lo que está en el corazón. Que si en el corazón, hermanos, amamos a nuestros hermanos de corazón, eso es agradable a Dios y eso estamos cumpliendo la palabra de nuestro Dios. Allí, hermanos, y ese es el Evangelio. Esa es la enseñanza del Señor Jesús, el amor. Él puso varios ejemplos acerca, hermanos, de lo que es, de lo que Dios quiere, de sus seguidores, de sus hijos, de los que quiere llevar al reino de los cielos. Porque Él es el que nos quiere llevar, hermanos. No es que nosotros, hermanos, estábamos dispuestos a que queríamos ir allí. Yo ni conocía ni sabía de qué se trataba, hermano. Yo oía que hablaban de evangelio, que hablaban de salvación, pero no sabía verdaderamente cuál era, hermanos, el propósito de los que decían que se arrepintieran y que había que viajar al cielo. No sabía nada de esto, hermano. Entonces, es Jesús quien se apareció a cada uno de nosotros, hermanos, y nos propuso esa gran promesa de ir a su reino glorioso, a los cielos. Nadie andaba, pienso yo, hermano, no sé si hay alguno que andaba buscando al Señor Jesús, buscando un evangelio verdadero, buscando una doctrina, hermanos, para que verdaderamente que transforma al hombre. Porque hoy en día, hermanos, hay cientos de doctrinas, cientos de religiones, cientos de creencias, pero todas transforman al hombre, todas transforman a la mujer. Solo hay una que puede transformar al hombre. Así es, la doctrina de la doctrina del Señor Jesús que encomendó a sus 12 apóstoles. Es la única. Esa es la doctrina, hermanos, que si alguien se somete a obedecerla, va a llegar a hacer lo que dijo el apóstol Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas hechas nuevas. Es allí, hermanos, donde nace el verdadero hombre, la verdadera mujer, que sí tiene aprobación, que es hijo de Dios, que es hija de Dios. Ahí está el cambio, ahí está la transformación. Pero solamente hay un camino para que el hombre, hermanos, pueda cambiar. ¿Cuánta gente, hermanos, dice yo soy cristiano? Tú eres mal hablado. Yo soy cristiana. Miren,
Pero en la casa, hermanos, es insoportable. Yo soy hija de Dios. Y dice que hasta tiene don de profecía. Pero en la casa no la soportan. En la casa no lo soportan. Y es hijo de Dios. Dice que es profeta. Llega, hermanos, a la casa y hasta de danzar. Pero ¿quién es ahí en esa casa? Da miedo. ¿Esos son los hijos de Dios? No, hermano, no hay cambio. Porque una doctrina, un evangelio hay nomás que puede cambiar al hombre. Así es. El que hace, hermanos, al hombre nuevo, a la mujer nueva, solo hay una enseñanza, un evangelio. Y dice el apóstol Pablo, hermanos, allá a los Gálatas, vamos a ver este texto, hermano, en el nombre del Señor Jesús. A los Gálatas les dice el apóstol Pablo, hermanos, vamos a leer este pasaje en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo que dijo el apóstol Pablo. En el capítulo 1 y verso 6, hermanos, de los Gálatas, dijo el apóstol Pablo así, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mire, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo, que no hay otro evangelio. Si un ángel viniera del cielo y enseñara otra doctrina aparte de la que nos ha dejado el Señor Jesús a través de sus apóstoles, hermanos, sea anatema. Sea anatema. ¿Qué significa esa palabra de anatema? Fuerte. Imagínense. Muerte eterna. Condenación eterna. Si otro viene y anunciare otro evangelio, hermanos, condenación eterna, dice la palabra de Dios. Sea anatema, o sea, expuesto a la condenación, hermano. Así que no hay otro evangelio que nos pueda llevar a la vida eterna. Solamente la que trajo el Señor Jesús a este mundo. Y escogió a 12 hombres. No hombres cualquiera, no hombres como yo, hermanos, que yo puedo ser un hombre de doblez. Estos hombres fueron firmes, hombres templados, hermanos, que prefirieron sufrir grandes vituperios, grandes desprecios, encarcelamientos, azotes por el evangelio del Señor Jesús. Entonces, estos hombres, hermanos, son los encargados. Alguien me decía a mí, no, me dice, pero es que mire, es que el apóstol fulano desobedeció. Es que el apóstol fulano desobedeció. Es que no hicieron caso, no obedecieron. Pero mire, le digo yo, y si no obedecieron, le digo, entonces, ¿de qué es lo que se predica entonces? Le digo. Entonces, ¿qué quiere decir que no podemos usar el Nuevo Testamento? Le digo. Pues si fallaron los apóstoles, entonces no hay evangelio. Entonces, hombres de valor, hermanos, hombres dispuestos por el nombre del Señor Jesús, porque ahí está la salvación, ahí está el perdón de los pecados, ahí está el cambio de la persona cuando llega al Señor, cuando se arrepiente, ahí está el cambio. Es que cuando alguien, hermanos, llega al camino verdadero, llega a entender, hermanos, lo que en verdad Jesús quiere de sus seguidores. Le digo, hermanos, que
se goza, nosotros lo gozamos en el Señor, hermano. ¿Por qué? Porque Él es el que ha transformado la vida de cada uno. Amén, hermano, así es. Nadie puede cambiar, hermanos, la conducta del ser humano. Solamente el Señor Jesús. Así es, hermano. Es el único. Entonces, y en eso se conoce, hermanos, que somos verdaderamente del Señor Jesús. Amén. Usted Jesucita, me dice uno en una ocasión. No, yo no soy Jesucita, le digo. Soy del Señor Jesús, le digo. Porque no hay hembra, le digo. Entonces, hermanos, usted me dice es de los de la fe. Gracias al Señor, le digo que soy de los de la fe, le digo. ¿Por qué, hermanos? Porque no vamos a hablar de otro. No vamos a mencionar otro nombre que no sea el nombre del Señor Jesús. Porque Él es el que nos ha dado promesas. Él es el que vino al mundo. Él es el que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Para darnos esperanza de vida eterna. Esperanza de resurrección de entre los muertos. Él es el único que ha resucitado de entre los muertos. Y nos ha dado, hermanos, la esperanza que después de la muerte está la vida eterna con el Señor Jesús. Si le somos fieles hasta la muerte, como fueron sus 12 discípulos y todos nuestros hermanos que creyeron a la palabra de ellos en aquel entonces. Y nosotros también hemos creído la palabra de ellos. Bendito Dios. Afirmamos que el Señor vino a esta tierra, murió en la cruz y resucitó al tercer día. Por la palabra de ellos, porque Jesús no escribió ni una letra. No sé si alguno de los hermanos hay que encontrar que Jesús escribió algo. No, solo lo que aparece que escribió en la tierra, pero no dice qué. Sí, hizo letras en la tierra con el dedo, pero no dice qué escribió. Es lo único, pero que escribió algo y dejó un libro. Jesús no escribió nada. Los hombres inspirados nomás. Hombres que fueron usados por el Espíritu del Señor Jesús, hermanos, escribieron todas estas cosas. Y nos han dejado ejemplos, nos han dejado, hermanos, el camino directo a la vida eterna. Por la palabra de ellos. Jesús dijo en la oración que hizo, hermanos, yo sé que ustedes saben de eso, que Jesús oró por sus discípulos y oró por los que habían de creer, dijo, en la palabra de ellos. Sí, así que, hermanos, alegrémonos en el Señor, porque en esa oración entró usted, entré yo. Amén, hermano. Mire qué bendición, hermanos. Amén. Así es. Allí nos metió el Señor en esta oración, porque aquí estamos, hermanos, sirviéndole a Él, adorándole a Él y siguiéndole a Él hasta la muerte. Porque aquí, hermanos, el que se queda pierde todo. El que retrocede no le agrada al Señor. Entonces, hermanos, se conoce en su forma de hablar, su forma de vestir, su conducta en medio de tanta gente, hermanos, que no teme a Dios. Se conoce el Hijo de Dios. Es humilde, es pacífico, es perdonador. Mire, y esa es una de las cosas que dijo el Señor, hermanos, que aún hasta para ofrendar, hermanos, está escrito que no se puede ir a depositar la ofrenda si tiene algo contra su hermano. Tiene que arreglar eso antes de ir a depositar la ofrenda. En eso se conoce el Hijo de Dios, que cuando ha ofendido a su hermano o a su hermana, luego va y se reconcilia con su hermano. Le dice, hermano, yo lo ofendí. Hermana, yo la ofendí. Y aquí vengo a que nos perdonemos y que sigamos en el amor de Dios. Esos son hijos de Dios. Pero el que guarda rencor, el que guarda aquello en el corazón, hermanos, y ahí lo carga y que nunca lo saca, hermanos, peligroso si se muere así. Peligroso, hermano. Sí. Puede perder todo lo que haya hecho durante unos 20, 30, 40 años. Es un estorbo. Si se llevó ese rencorcito en el corazón, de seguro no va a entrar, hermano, porque escrito está: sin paz y sin santidad, nadie va a ver al Señor, hermano. Está escrito. Esa es la palabra de Dios, hermano.
la que debemos de practicar, la que debemos de vivir. Esa es la palabra de Dios. Que sin paz y sin santidad, hermanos, no vamos a tener la dicha de estar con el Señor Jesús en su reino glorioso. Así que, hermanos, es importante que todos vivamos en paz, que todos vivamos, hermanos, en una armonía, como dice allá en aquel Salmo 34, 134, 33. Ese salmo, hermano, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bonito, hermano. Cuando nos miramos todos que somos iguales, que nadie es más grande, que nadie es más pequeño, que nadie vale más, que nadie vale menos. Hermano, eso es bonito, es agradable. Dice: mirad cuán delicioso es y agradable. Entonces, hermanos, ahí se conocen los hijos de Dios, se conocen los que son de Jesús y los que no son de Jesús, y aunque fingen ser de Jesús. Allí, hermanos, el Señor se vio, hermanos, con aquel gran enseñador de Israel, Nicodemo, un hombre de letra, un hombre que sabía la ley de Dios, y que según él, hermanos, tenía derecho ya a la vida eterna. Creía que él ya era salvo, creía él que él había llenado todos los requisitos para ser salvo. Y se acercó al Señor Jesús ya con la intención que lo exaltara y le dijera: así, Nicodemo, no tengas pena si vos vas al reino de los cielos. Pero no, hermano, salió que reprobado cuando llegó al Señor Jesús. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo, le dijo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Imagínate. Tienes que recibir la transformación. Tienes que arrepentirte de todo lo que has hecho. Exacto. Estaba en pecado. Pero este hombre, hermanos, aunque llegó de escondida, llegó de noche al Señor, hermano, pero dice que era seguidor de él. Sí. Aunque no se declaraba por miedo al pueblo, pero era seguidor del Señor Jesús. Sí, sí. Tuvo que humillarse, aunque era un gran hombre, un especial dentro del pueblo de Israel. Tuvo que humillarse, hermano, porque le dijo el Señor: si quieres ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Lo que ya mencioné, hermanos: el cambio, la transformación, la forma de hablar, la forma de vestir, la actitud. En eso se conoce el Hijo de Dios. Y se conoce el que finge ser hijo de Dios y no lo es, porque aquí dijo el Señor: cuidaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro, mire, hermano, lobos rapaces. En eso se conoce, hermano. Lo va a ver usted en su casa, hermano. Llega del culto y a poner, a tomar, hermanos, el control y a poner la gran televisión. Gran predicador. Imagínense. A divertirse después de ir a dar un buen discurso. Y ese es el Hijo de Dios. Llega a la casa, hermanos, y a usar el teléfono y las 11 de la noche. Pero gracias a Dios, hermanos, que a nosotros nos ha enseñado el Señor Jesús a través de su Espíritu cuáles cosas son las que no debemos de usar nosotros como un ídolo. Porque hay mucha gente, hermanos, que se ha convertido en idólatra. Se ha hecho idólatra al teléfono. Y yo observo, hermanos, mucha gente. Bueno, los que no están en el camino del Señor, hermanos, nada que ver ellos con nosotros, ni nosotros con ellos. Cada quien hace lo que le parece. Pero el problema está con aquel que dice: yo soy cristiano, yo soy cristiana. Y ese es el problema. Yo soy hijo de Dios, dice. Yo me congrego en tal lugar. Pero, hermanos, sus hechos testifican que ni siquiera conoce las cosas de Dios. El árbol malo da malos frutos. Podrá y tiene
ese arbolito de limón que tiene el hermano Francisco. Ya le cortó varias naranjas, hermano. Va que no le daban ni una. Como el limón, limón le va a dar. Entonces, hermano, así es el Hijo de Dios. Así es el Hijo de Dios, hermano. Entonces, se conoce, hermanos, por su forma de conducirse. Dijo, hermanos, aquí en una ocasión vamos a ver, hermanos, que sí, los hijos de Dios, hermanos, son conocidos, son distinguidos en todo lugar. Vamos a ver aquí, hermanos, en el libro de los Hechos, en capítulo 16, su verso 16 en adelante, hermanos, en nombre del Señor Jesús. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Mire, hermano, distinguidos los hijos de Dios, aún los espíritus malos daban testimonio que estos hombres eran verdaderamente siervos del Dios Altísimo. Mire, hermano, hasta los demonios saben, mire, quién es usted, quién soy yo. Y ellos dan testimonio del que es hijo de Dios. Estos hombres, dicen, mire, aquel demonio que estaba en aquella mujer, dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y lo que decía, si algún otro viene con otro evangelio diferente, que no sea el que el Señor Jesús estaba anunciando, le dejó a sus discípulos y le reveló al apóstol Pablo cuando lo escogió para que fuera ministro de nosotros, hermanos, porque Él es nuestro ministro, que el Señor Jesús nos ha dejado. ¿Sí? Porque dice que a Él lo escogió para que fuera maestro de los gentiles. ¿Sí? Entonces, Él dice, hermanos, que si otro viene con otro evangelio diferente al que Él anunció en aquella ocasión, quede excluido para condenación eterna. Entonces, y vean, hermanos, que hasta los espíritus malos saben que este es el camino que lleva a la vida eterna, y que no hay otro. Hasta los demonios, hermanos, testifican de este camino. ¿Cómo no nos vamos a alegrar? ¿Cómo no nos vamos a gozar cuando nos reunimos, hermanos? Porque sabemos que si terminamos la carrera, vamos a estar con el Señor Jesús. Bendito Dios. Allá vamos a estar con Él, hermanos. Porque no hay otro camino, no hay otro evangelio, no hay otra doctrina que pueda transformar al hombre, que pueda transformar a la mujer y prepararlo para la vida eterna con el Señor Jesús. Porque también hay vida eterna, hermanos, para los pecadores. Porque no hay que pensar que porque murió en pecado, terminó hasta allí. No, hermanos, si murió en pecado, también va a la vida eterna, pero al castigo, a pasar la eternidad, hermanos, en un lago de fuego, dice la Escritura, que arde con azufre. Ahí van a ir todos aquellos, dice la Escritura, que no quisieron arrepentirse, aquellos que no quisieron creer en Jesús, aquellos que no quisieron darle la honra y la gloria solamente al Señor Jesús. Dice Hechos 4:12, en el libro de los Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en el que podamos ser salvos. Así El es. Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pedro, no hay otro nombre. Y si el Espíritu Santo dice que no hay otro nombre, no lo hay. Y si nosotros mencionáramos otro nombre, estuviéramos desobedeciendo al Espíritu Santo del Señor Jesús. Bien. Porque Él habló a través del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. No hay otro nombre. ¿O habrá, hermano No hay otro. Adonai? No, no hay. El Espíritu Santo dice que no hay otro nombre. Por eso nosotros somos solo del Señor Jesús. Amén. Y vamos a morir honrando al Señor Jesús porque Él es nuestro Dios, el Dios que vino a este mundo manifestado en carne. Sí, amén. El Dios que se hizo hombre para quitarle el poder a la muerte y darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Porque si Él no hubiera vencido la muerte, no hubiera esperanza de salvación. Esa es nuestra esperanza. Y dijo Jesús, antes de ser crucificado, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor Jesús. Gracias a Dios. Sí, amén. Así que, hermanos, nuestra fe es en el Señor Jesús y no en otro nombre, no en otro personaje, porque no hay otro bajo el cielo. Solamente el Señor Jesús. Y en eso, hermanos, nos distinguimos donde quiera que andamos, que no vamos a hablar de otro que no sea del Señor Jesús. Solamente. Si nos van a preguntar, ¿y usted dónde se congrega? Somos del nombre verdadero, el nombre que está sobre todo nombre y que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Gracias a Dios. Ese es el nombre, hermanos. Y como dijo el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2 y verso 9, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿A dónde quedan los otros nombres que muchos afirman? Defiende. Quedan, hermanos, excluidos por la palabra de Dios, por el poder de Dios, quedan afuera. El único que resalta en este siglo y en el venidero, dice la Escritura, es el nombre del Señor Jesús. Y en eso somos conocidos nosotros, que somos del nombre, edificados en el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo el mismo, para honra y gloria del Señor Jesús. Que el Señor Jesús les bendiga, hermanos. Amén. Bendito Dios.